Hola, en esta ocasión vamos a revisar el tema de conversiones masa-mol, moléculas. Para este tema hay que recordar los conceptos básicos que revisamos en la introducción de estequiometría, tales como número de Avogadro, mol y masa molar. Además, una de las herramientas que vamos a necesitar para poder resolver este tipo de ejercicios es la tabla periódica, donde podamos consultar el peso atómico o masa atómica. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Nos dice, considera que tiene 600 gramos de dióxido de carbono y la pregunta, ¿a cuántos moles equivalen? Aquí algo bien importante es identificar cuáles son los datos que nos está dando el ejercicio. Ese sería como nuestro paso número 1. Paso 1, vamos a identificar datos. Entonces, en este caso ya están subrayados con color rojo y nos dice que el único dato que nosotros tenemos es que son 600 gramos de dióxido de carbono. Es bien importante contar con la fórmula química porque de ahí vamos a partir para nuestro siguiente procedimiento. Una vez que nosotros hemos identificado nuestros datos, vamos a calcular la masa molar del compuesto. Ese sería nuestro paso número 2. Vamos a calcular masa molar del compuesto. En este caso, nuestro compuesto pues es CO2. Recordando un poquito lo de la introducción a la estequiometría, nos comentaba que para poder calcular la masa molar de un compuesto es importante contar con la fórmula química, y una vez que nosotros contamos con la fórmula química vamos a dividir a este compuesto en los elementos que lo conforman. En este caso está conformado por carbono y por oxígeno, y vamos a analizar cuántos átomos hay presentes dentro de esta molécula de cada uno de los elementos. En este caso vemos que el carbono solamente hay un carbono en la fórmula de dióxido de carbono, y que en el caso de oxígeno hay dos átomos. Y vamos a ir a la tabla periódica para buscar su peso atómico de cada uno de los elementos. Es importante mencionar que los pesos atómicos nosotros los vamos a registrar redondeados. En la tabla periódica ustedes lo van a encontrar, las masas atómicas o los pesos atómicos los van a encontrar con puntos decimales. Entonces esos valores nosotros los vamos a ir redondeando. Aquí nosotros tenemos al carbono y nos dice que el carbono tiene un peso atómico, es en esta tabla. Bueno, aquí nos dice que el peso atómico va a estar registrado abajito del elemento. Entonces, para el caso del carbono, nos dice que el peso atómico es de 12.011. De esta manera, pues, solamente vamos a registrar 12. Para el caso del oxígeno, nos dice que el peso atómico es de 15.999, por lo tanto nosotros lo vamos a redondear a 16. De esta manera tendríamos que el carbono se va a multiplicar por 12, recuerden por qué por 12, porque en la tabla periódica el peso atómico del carbono es 12.011 y nosotros lo redondeamos, nos queda en 12. Para el caso del oxígeno, este 2, recuerden, viene de aquí, del número de átomos que están presentes en la molécula, lo vamos a multiplicar por 16. ¿Por qué por 16? Porque en la tabla periódica el peso atómico del oxígeno es 15.999, por lo tanto, pues, redondeando ese número nos queda en 16. Vamos a hacer las multiplicaciones, en este caso, pues, nos quedan 1 por 12 son 12, 2 por 16 nos dan 32. Haciendo, una vez que nosotros tenemos la multiplicación de manera individual, vamos a sumar estos dos valores para poder tener el valor total de la masa molar. En este caso nos dice, sería nuestro valor de 44.
¿En qué unidades lo vamos a registrar o qué nos representa este 44? Este 44 son en gramos, pero para poder hacer la conversión, nosotros siempre vamos a saber que cuando estemos hablando del dióxido de carbono, 44 gramos va a pesar un solo mol. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, estos son en unidades de gramos mol. Quiere decir que este 44 gramos mol se traduce a que un solo mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. ¿Sí? Nuestro paso 3 va a ser establecer una relación con esos valores que nosotros acabamos de calcular. Entonces, nuestro paso 3 es establecer la relación. Paso 3, establecer una relación o una regla de 3, ¿vale? Como ustedes quieran identificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Era importante identificar el dato que nos está dando o los datos que nos esté dando en el ejercicio, porque de ese dato es donde vamos a partir. Nosotros decimos que tenemos 600 gramos de dióxido de carbono y aquí vamos a abrir una especie de corchetes o de celdas que nos van a ayudar a poder acomodar los datos para poder establecer nuestra regla de 3 o poder llegar a lo siguiente. La pregunta nos dice, ¿a cuántos moles equivalen estos 600 gramos de CO2? Si sabemos que un solo mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos, entonces nosotros no tenemos 44 gramos de dióxido de carbono, nosotros tenemos 600 gramos de dióxido de carbono y queremos saber a cuántos mol equivalen esos 600 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta celda nosotros vamos a acomodar la masa molar. La vamos a acomodar estos dos valores. Cada uno de estos valores se van a acomodar uno arriba y uno abajo. ¿Cómo vamos a saber cuál va arriba y cuál va abajo? Bueno, vamos a fijarnos en la unidad que está afuera o la unidad que nos está dando el dato. En este caso nos dice gramos de CO2. Y siempre vamos a tratar de colocar estas unidades de tal manera que queden del lado contrario, es decir, estos 600 gramos se encuentran arribita, como si estuvieran aquí arriba, y entonces encontrando o del lado contrario es de donde nosotros vamos a colocar esos gramos de CO2. Nos dice que tenemos que poner la masa molar, por lo tanto, esa masa nos dio de 44 gramos. Y arriba únicamente vamos a poner un mol de CO2. De esta manera nosotros podemos anular unidades. Gramos de CO2 se anula con gramos de CO2 y únicamente vamos a tener como unidad resultante moles de CO2, que es a lo que nosotros queremos llegar. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, todo lo que esté arriba nosotros lo vamos a multiplicar y después lo vamos a dividir por lo que esté abajo, ¿sale? Entonces, en este caso, nos daría 1 por 600, son 600 entre 44. Haciendo la operación nos sale, son 13.63 moles. El resultado sería 13.63 moles de CO2. ¿Qué quiere decir este valor que nosotros hemos obtenido? La pregunta nos decía, si yo tengo, o el ejercicio nos decía, si yo tengo 600 gramos de dióxido de carbono, ¿a cuántos moles equivale? Con la masa molar nosotros sabemos que un solo mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos, pero ahora nosotros no teníamos 44 gramos de dióxido de carbono, nosotros teníamos 600 gramos de dióxido de carbono y queremos saber a cuántos mol equivale. Bueno, pues ya lo
determinamos y resulta que 600 gramos de dióxido de carbono equivale a 13.63 moles de dióxido de carbono. Este sería nuestro primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Nos dice, ¿cuántas moléculas de agua? Y ahí pues nos establece la fórmula química. Hay presentes en 3.2 moles de esta sustancia. Recuerden, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros datos. Ese sería nuestro paso 1, son los datos. En este caso, nuestro único dato es que tenemos 3.2 moles de agua. En este segundo ejercicio no vamos a calcular la masa molar, porque aquí hay un concepto que tenemos que recordar. Nos está preguntando cuántas moléculas. Uno de los conceptos principales de estequiometría es el de número de Avogadro, donde nos dice que un solo mol de cualquier sustancia va a ser equivalente a 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Estas partículas elementales, recordamos que pueden ser átomos, moléculas o cualquier otra subpartícula atómica. Entonces, recordando este concepto, nosotros podemos hacer fácilmente una relación, que sería nuestro paso número 2. Ya tenemos nuestro dato, que es 3.2 moles de agua, y nada más con este dato nosotros podemos hacer nuestra relación. Entonces, nuestro paso 2 en ejercicios donde nos esté pidiendo número de moléculas, esto es lo que nos está pidiendo, cuántas moléculas. Entonces nada más establecer la relación o la regla de 3. Recordando que partimos del valor o del dato que nos está dando el ejercicio. En este caso nos dice que son 3.2 moles de agua. Y aquí, en lugar de colocar la masa molar, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a recordar el concepto de número de Avogadro. Para poder saber a quién vamos a colocar arriba, a quién vamos a colocar abajo en esta especie de celdas, es revisar cuál es la unidad que nos está dando el dato. En este caso nos está dando moles, por lo tanto, abajo de esta celdita va a ir mol de agua y arriba va a ir el valor de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. En este caso vamos a colocar la unidad de moléculas porque es lo que nos está pidiendo. Y haciendo esta relación podemos eliminar las unidades de moles y únicamente nos quedan las de moléculas. Y hacemos exactamente lo mismo. Todo lo que esté arriba lo multiplicamos y lo dividimos entre lo que esté abajo. De esta manera, entonces la respuesta nos queda como 1.92 por 10 a la 24 moléculas de agua. Para poder efectuar este cálculo vamos a utilizar una calculadora científica. Vamos a teclear 3.2 y lo vamos a multiplicar por 6.022 y vamos a utilizar una tecla que en este caso es XP y vamos a colocar 23. XP a la 23 que equivale a ese 6.022 por 10 a la 23 que nosotros tenemos ahí. Es lo mismo que nosotros tenemos aquí de 6.022 exponencial a la 23 y tenemos nuestro resultado 1.92
por 10 a la 24 o 1.92 exponencial a la 24. Aquí tenemos nuestro último ejemplo, nos dice, considera que tienes 2.5 moles de óxido de hierro 3, la fórmula química es Fe2O3, y nos pregunta a cuántos gramos equivalen estos 2.5 moles. Entonces, nuestro paso 1 es identificar datos, y sabemos aquí, ya lo tenemos subrayado, son 2.5 moles de óxido de hierro 3. Nuestro segundo paso aquí, cuando nosotros vamos a hacer conversiones de masa a mol o de mol a masa, recuerden que nosotros la representamos en unidades de gramos, por eso es que cuando nos pregunta gramos, pues nosotros estamos calculando masa. Una nota importante, cuando nosotros vamos a pasar de masa a mol o de mol a masa, nosotros siempre vamos a tener que calcular la masa molar. Cuando nosotros estamos pasando de mol a moléculas o de moléculas a mol, nada más vamos a utilizar el número de Avogadro y por lo tanto no vamos a tener que calcular la masa molar. En este caso nos pide calcular de mol o pasar de mol a gramos, es decir, de mol a masa. Por lo tanto, nuestro paso 2 va a ser el de calcular la masa molar del compuesto. En este caso, nuestro compuesto pues es Fe2O3. Recordando nuevamente, para poder calcular la masa molar de un compuesto, tenemos que separar los elementos que lo conforman y luego identificar cuántos átomos están presentes de cada molécula. En este caso de hierro hay 2 y de oxígeno hay 3. Luego nos vamos a ir a la tabla periódica y vamos a buscar sus pesos atómicos. Para el caso del hierro, nos dice que el peso atómico es de 55.847, por lo tanto lo vamos a redondear a 56. Y para el caso del oxígeno, ya lo habíamos buscado hace ratito, son 15.999, por lo tanto lo vamos a redondear a 16. Entonces aquí nos quedaría 2 por 56 y este por 16. Recuerden, estos valores los sacamos de la tabla periódica y redondeamos el valor que aparezca en el peso atómico de cada elemento. Si nosotros hacemos la multiplicación, aquí nos dan 112 y aquí nos dan 48. Después únicamente sumamos esos dos valores y nos resulta que son 160 gramos por cada mol. Recordando que este valor de masa molar también nosotros lo representamos como 160 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir? Que un mol de óxido de hierro 3 va a pesar 160 gramos. Pero en este caso nosotros no tenemos solamente un mol de óxido de hierro, sino que tenemos 2.5 moles de óxido de hierro y queremos saber a cuántos gramos equivale. Por lo tanto, nuestro paso 3 es justamente establecer la relación o la regla de 3. Paso 3, establecer relación. Y este igualmente, como el primer ejemplo, tomamos y partimos del valor que nos da como dato, entonces en este caso son 2.5 moles de óxido de hierro 3 y abrimos nuestra celda y en la celda nosotros vamos a colocar la masa molar del compuesto, que pues obviamente nos está dando como dato. Aquí tenemos su masa molar y recordando nuevamente, para poder saber qué valor va abajo, pues nos vamos a basar en las unidades que estén
en el dato. Nos dice que son moles, por lo tanto tiene que estar abajo mol. Recuerden, siempre va del lado contrario. Si tengo mol arriba, entonces mol tiene que ir abajo. Aquí entonces sería mol de óxido de hierro, 3. Y arriba, por lo tanto, iría la masa, que son 160 gramos de óxido de hierro, 3. De esta manera podemos eliminar unidades. Mol se va con moles y solamente nos quedan gramos. Vamos a multiplicar todo lo que esté arriba y lo vamos a dividir entre lo que esté abajo. En este caso, como vamos a dividir nuevamente entre 1, al hacer la multiplicación vamos a obtener nuestro resultado final. Los 2.5 por 160 nos dan 400 gramos de óxido de hierro. Por lo tanto, nuestra respuesta es igual a 400 gramos de Fe2O3. ¿Cómo interpretamos este valor que nos acaba de dar? Nos dice que un solo mol de óxido de hierro pesa 160 gramos, pero nosotros no tenemos un solo mol, sino que tenemos 2.5 moles de óxido de hierro. Por lo tanto, estos 2.5 moles pesan 400 gramos. Y con este ejemplo concluiríamos nuestro tema de esta semana.